que no te sienta nada bien si vas sin mí. A mí me pasa lo mismo que a ti. Muy buenas tardes, una vez más, Perfiles aquí en Canal 4 Radio. Un saludo para toda la comunidad de las Islas Baleares y para todo el mundo en general que nos pueden estar escuchando por la página de internet de Canal 4 Televisión y Radio y también por las aplicaciones en los teléfonos móviles. Federico Marta les saluda como todos los viernes a partir de la hora 15, así como también saludo a Ainhoa Barajas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Hay algún tema en particular que quieras hoy hablar? Sí, hoy hablaremos de la fábula del rey desnudo. Uy, las interrogantes comienzan en el programa. Palou Bosch. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. El más mallorquín de todos nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Con el ingeniero Francisco Cerveto, buenas tardes. Buenas tardes. Para Sin Líneas Rojas, el tema de hoy, el titular de hoy es... La pasividad de la sociedad española. Bueno, y Fran Dalmau Reyes, buenas tardes. ¿Cómo está? Yo bien. Usted también quería hablar de un tema especial hoy. Sí, yo quiero hablar de Fidel y Franco. Uy. ¿Qué te parece? Ya que viniste de Cuba... Está bien. Y la cuestión es que como no me trajisteis puros coiba, te voy a dar un puro. Se lo quedó todo el abogado Pablo Alonso de Caso, que hoy no va a poder venir. Le mandamos un saludo a Pablo, que no falte tanto, Pablo, que te extrañamos en el programa. Gustavo Balta, buenas tardes. Ya se vendrá con lo que está sonando Gustavo Balta, con toda su música. Pau Borrás en controles para dar comienzo a Perfiles, y el saludo para... Silvia Salas, que además deseamos que tenga su mamá una pronta recuperación. Un saludo de todo el equipo. Te esperamos el próximo viernes, ojalá que con tu mamá recuperada. Silvia, un beso, cuídate, cuida a tu mamá, y aquí estamos para lo que necesites. Y el arquitecto Iván Vélez está con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Gracias por la invitación. Arquitecto, pero también con otras cosas en tu vida que te han llamado, como escribir un libro, o más cosas, ¿verdad? Sobre la leyenda negra. Sí, pues sí. Uno no se va a limitar solo a los trabajos que te dan de comer, sino que bueno, que hay otras pasiones que hay que cultivar, ¿no? En este caso, pues me ha interesado de siempre la historia de España, sobre todo la interpretación de la misma, los efectos ideológicos, políticos. Y bueno, pues hace ya unos años que en 2014 publiqué este libro que se titula Sobre la leyenda negra, y es un tema además que ahora está muy, muy de moda, dada la crisis que padecemos en diversos aspectos, ¿no? Bien, este libro estarás tú también esta noche en el Hotel Inside Palma Center a la hora 20, en la calle Fonte Monteros al número 23. Así que todo el que quiera ir, concurrir, comprar el libro y escucharte a ti o preguntar cosas. Nada, yo encantado de que acudan allí a escucharme y luego a debatir para lo que gusten, vamos. ¿Y por qué ha caído sobre el Imperio Español ese tema de la leyenda negra? Pues es una buena pregunta, la verdad que cayó. Vamos a ver, sobre los imperios en general, pues siempre hay una guerra de papel, una guerra propagandística, sobre todos, ¿eh? No, el español no es el único. Lo interesante de lo llamativo de la leyenda negra antiespañola es la persistencia en el tiempo, ¿eh? Es decir, que el Imperio Español desapareció, quedan restos del imperio, Cuba es un resto del imperio, España es otro resto del imperio, Argentina otro, etcétera, etcétera, pero la persistencia de la crítica, de la mala imagen, es lo que llama la atención, porque sobre los romanos pues ya no existen este tipo de críticas, quizá porque esa desconexión que existe entre la sociedad romana y las actuales pues es más grande que la que existe entre el Imperio Español y las actuales naciones hispanoamericanas. Es un fenómeno, pues ya digo, que tiene eso, y que además tiene otra peculiaridad, y es que los españoles y los hispanoamericanos han asumido en gran medida los postulados de la leyenda, que me parece que es el efecto más negativo de una crítica, asumirla, interiorizarla y hacerla propia, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú rescatar en tu interpretación? Tú lo dijiste, las interpretaciones de la historia pueden ser varias, y en este caso la tuya es... Bueno, la mía es que todos los imperios efectivamente tienen unos detractores, unos rivales que además utilizan armas bélicas, armas ideológicas y todo lo que esté en su mano para enfrentarse a otras potencias, pero habiendo imperios hay que clasificar los imperios, y como mínimo habría que distinguir entre una serie de imperios que hemos llamado generadores o civilizadores y unos imperios que se llaman depredadores, y lo resumo muy rápidamente. No es lo mismo el imperio inglés que va a la India y apenas tiene contacto con las élites y deja intactas aquellas sociedades, en el sentido de que no impide que cuando muera el rajá, o como se llame, o el hombre importante, quemen a su mujer con él,
Quiero decir que a ellos lo que les importa es extraer una serie de recursos humanos, materiales, riquezas, etcétera, etcétera, pero no integran en sus instituciones a los naturales. Esos serían imperios depredadores, que además pues no fundan ciudades, que esa es una cosa muy sintomática, y pues esto lo hicieron también holandeses, lo hicieron portugueses incluso. Y luego habría unos imperios que llamamos civilizadores o generadores, pues que integran en sus instituciones a las sociedades con las que traban contacto. Ejemplos de este segundo conjunto, pues el Imperio Español, por supuesto, porque aquí estamos personas de América y de Europa hablando español todos, con unas costumbres más o menos similares. Y bueno, y otros precedentes pues como el romano. En Roma, por supuesto, entró en la península ibérica, entró en lo que son las Baleares y acabó otorgando ciudadanía a las poblaciones indígenas, ¿no? Por supuesto con las diferencias sociales que podemos suponer y que son siempre existentes, ¿no? Entonces en esa clasificación es donde yo creo que está el interés del análisis que estoy tratando de llevar a cabo, que no todos los imperios son iguales, aunque todos reciban críticas. Como mínimo entiendo que hay dos con sus matices, que son los generadores y depredadores que acabo de más o menos exponer. O sea que la gente que interpreta la conquista y colonización española como un genocidio no corresponde con tu interpretación. No, en absoluto. No, es que además es que es indemostrable el genocidio. El genocidio es un exterminio sistemático de una población. Y en América hubo asesinatos, hubo batallas, hubo muertes, eso es innegable, pero no hubo un programa de exterminio. El genocidio es lo que intentó hacer Hitler, pero en América no, porque de hecho los descendientes de Moctezuma, por poner un ejemplo así muy palmario, siguen vivos. Es decir, que por medio de alianzas matrimoniales y de que además la poca cantidad de españoles que llegaron les obligó a mantener muchas estructuras sociopolíticas previas, pues dieron como resultado un mestizaje que todo el mundo puede ver. Alguien que se pase por la plaza del Zócalo mexicano verá pues unos rostros más europeos, más indígenas y toda una serie de variantes entre medias. Es decir, que hay un mestizaje, me parece que evidente, salvo pues bolsas poblacionales muy concretas, pero me parece que es así. Tal vez puedo interpretar que no hubo una predeterminación, no hubo un esquema para decir vamos a matar a todos los indios, pero por ejemplo la civilización taína desapareció. Todo esto producto de la economía forzosa o forzada, de la cual no estaban acostumbrados los indios. Sí, no, vamos a ver, yo no estoy pintando aquí no quiero ponerle a la leyenda negra una leyenda rosa, ¿no? Una leyenda dorada, no. Efectivamente hubo de todo tipo de comportamientos, pero la resultante ofrece esta realidad de la que yo hablo. Es decir, al final lo que hubo fue una integración con fases, por supuesto, oscuras. Prueba de ello son la cantidad de leyes que se promulgaron en España durante el 15 y el 16, precisamente a raíz de los excesos encabezados en gran medida por Colón. No olvidemos que Colón trató de esclavizar a la población. La reina Juana enseguida le dijo que en absoluto, que esos señores eran súbditos de la corona castellana y por lo tanto tenían que estar sujetos, por supuesto, a los derechos de la época, pero claro, no hay más que ver, ya insisto, toda la legislación, las leyes de Burgos 1512, las leyes 1542, las leyes nuevas, la controversia de Valladolid 1550, en fin, un montón de debates de gran altura donde lo que se hizo es analizar qué se podía hacer con esa población. Y evidentemente no hay más que ver que efectivamente desaparecieron etnias. Hubo un gran problema bacteriológico. De hecho, yo ahora voy a publicar un artículo un día de estos analizando ese asunto, pero claro, eso es absolutamente incontrolable desde el nivel médico y biológico que se manejaba en el momento. O sea que no hubo tal. Dicho lo cual, no hubo tal genocidio, quiero decir. Dicho lo cual, yo evidentemente no voy a negar pues que sí que hubo abusos, y pero la voz de Fray Antonio Montesinos, por ejemplo, de Fray Bartolomé de las Casas, la voz de Montesinos, era aparejado lo de 1512. Sí, claro. La voz de Montesinos es la voz que clama en el desierto, que es el preceptor de Bartolomé de las Casas, pues denuncia unos excesos importantes, innegable. Pero también oculta otros intereses. Es decir, aquí en el Imperio Español, que es doblemente católico, en el sentido de que pretende ser católico desde el punto de vista etimológico, es decir, recubrir toda la tierra, katos olon quiere decir toda la tierra, católico quiere decir todo el globo, se puede recubrir de dos formas. Una, de forma política, con la implantación de las estructuras legislativas, judiciales, etcétera, etcétera. Y luego está el recubrimiento católico puro, que vulgarmente entiende todo el mundo, la implantación del catolicismo. Esas dos esferas están contrapuestas siempre en el Imperio Español, hasta el final. ¿Qué quiere Montesinos y su discípulo Bartolomé de las Casas?
pues que quede la dominación sea única y exclusivamente de la segunda esfera, la católica. De hecho, Bartolomé Las Casas pretende que el emperador Carlos devuelva las cosas a los indígenas como si fuéramos patrimonio suyo, pero que queden tutelados por la Iglesia. Ese es el proyecto que hace Fray Bartolomé, que en su juventud, no olvidemos, fue encomendero. Esto es fundamental, pero que estaba a favor de la esclavitud de los negros. Bueno, esto es el planteamiento que la gente no conoce. Las Casas, además, exageró enormemente las cifras. No lo digo yo, lo decían otros hombres de iglesias, es decir, otros hombres pertenecientes a esa esfera que él tanto defendía. Y de hecho él quería también implantar una orden llamada de los Caballeros de la Espuela de Oro, que se dedicaran a ello, pues a tutelar a las sociedades indígenas, pero dejándola intacta. He de decir, y esto yo en el libro lo cuento, pero no sé si mucha gente lo conoce, que a ese experimento que él pretendía poner en marcha le fue permitido. Y entonces y falló estrepitosamente su diagnóstico, pues los indígenas no eran, como él decía en su brevísima historia de la destrucción de las Indias, mansos corderos. No, lo que fueron es que asesinaron a Luis de Cáncer y a todos los que van en su expedición. Es decir, que la idea de un indígena en abstracto, una especie de hombre completamente ingenuo, es un error garrafal, del cual fue víctima el propio... Sí, eso se acepta, claro, porque incluso los pueblos originarios también luchaban entre sí, claro, por el poder. Incluso los mismos aztecas fueron traicionados por otros pueblos originarios. Yo vendré, estamos ya en conversaciones con don Francisco para presentar otro libro que se titula El mito de Cortés, que yo lo tengo escrito, y donde describo cómo Hernán Cortés, con 550 personas que salen de Cuba, que luego acaban siendo 1000 con la expedición de Pánfilo de Narváez, era imposible que hubiera dominado el imperio mexica. ¿Qué ocurre? Que él fue muy hábil al percibir que los mexicas habían esclavizado a los tlaxcaltecas. Quien le da el músculo de la conquista son indígenas. Es decir, las conquistas, esto es un tópico también, ¿no? Las conquistas de América la hacen pocos españoles con muchos indígenas, descontentos del trato que le dan otros indígenas, ¿eh? Luego ya las independencias las hacen efectivamente blancos en contra de muchos indígenas. Bueno, de las independencias ya vamos a seguir hablando. Estamos con Iván Vélez, el arquitecto, que hoy viene a Palma a presentar su libro sobre la leyenda negra en el Hotel Inside Palma Center. Hoy a la hora 20, el Hotel Inside Palma Center está en la calle Fonte y Monteros, al número 23. Sí, en cuanto a la estructura legal que pudiera haber, o política en el momento de la corona, que tuviera unos intereses que no fueran precisamente la eliminación de unos indios por no ser personas, desde el punto de vista de sus cánones, etcétera. Sí. Yo esto lo puedo entender porque además sí que conozco esta referencia, ¿no?, de la reina, pero es que no solo creo el que codicilo Juana, del testamento, ¿verdad? Lo dice ella, de la reina Juana. Pero incluso la reina Isabel. Es decir, cuando vuelve, me parece... Perdón, Isabel, quería decir Isabel. He dicho Juana por un lapsus. Sí, bueno, me he fiado de que tus conocimientos, digo Juana, pero era Isabel, que cuando le traen, ella se sorprende y dice, no quiero ni que ningún súbdito mío sea un esclavo. Pero lo que yo creo, por lo que, he leído, es que luego hay otra cara. La cara es de las libertades que tenían ahí todos los militares o expedicionarios o expedicionistas que iban ahí. El propio Colón, al principio, contado por uno que es muy por Cristóbal Colón, Sebastián Bert, un historiador aquí mallorquín, muy respetuoso con Cristóbal Colón, que cree que es mallorquín, etcétera. Sí, lo conozco en persona. Pues él mismo, no sé si por un despiste o por... él mismo cuenta de qué manera Cristóbal va respetando a esta gente, y luego pasan los años y se pone como paranoico, psicótico, y empieza a odiar, para que me entiendan, a los indios. Eso a raíz de los problemas que tiene, de sus relaciones con los otros militares, que también no consideran como una persona de la calidad de los españoles a los indios, o como un ser humano. No serán cuestiones desde el punto de vista legal, político, pero sí sociológicas o sociopsicológicas. Es decir, también podremos matizar, no es un genocidio, pero es que me ha dado lo mismo si no es un genocidio. Podemos decir, no es un genocidio. No da lo mismo, perdón, no da lo mismo. Es que justo es el problema. Pues de acuerdo, no vamos a decir que es un genocidio, pero eso no quita
que los conquistadores que fueron ahí, independientemente del gobierno que estuviera en España, que ahí pues se sobrepasaran y que su conducta fuera del todo inmoral. No, yo pues no puedo, yo no acepto esa crítica. Yo tampoco. Eso del todo inmoral, no, el del todo sobra. Bueno, pues un 50% inmoral bueno, menos. Pues, tampoco es que tampoco, eso de los porcentajes habría mucha discusión. Quiero decir, es que eso es gratuito. Esos porcentajes hay que demostrarlos. ¿Por qué el 50% y no el 37,8%? Bueno, porque hay consideraciones de muchos autores. Entonces uno ¿De qué autores? De muchos autores. Nombres. Yo ahora no te puedo. Es que hay que dar aportarlos, nombres. si no, no. Bueno, Sebastián Berta es uno de ellos, ¿me entiendes? Él que defiende mucho a Cristóbal Colón y defiende toda su campaña, y sin embargo bueno, es que probablemente resulta que explica cosas de sus hermanos y de sus comandantes que hacen barbaridades. Claro, y por eso vinieron a España cargados de cadenas. Los hermanos. Colón vino encadenado. Ah, sí, cierto. Entonces, claro, ahí está la prueba de que el exceso no era tolerado así. Bueno, no era tolerado, pero... Hombre, claro, pero vamos a ver. Vamos a ver. Una cosa es la política y la otra la conducta de los individuos. No, pero vamos a ver. Entonces no podemos mezclar una cosa con la otra. El delito se persigue una vez consumado. Es decir, uno no puede detener a alguien presuponiendo que se va a convertir en un violador dentro de 20 años. Es decir, cuando ya Colón demuestra con los hechos que está contraviniendo las órdenes de la corona, lo traen en un barquito, para eso se manda a Bobadilla precisamente, y se trae cargado, utilizando la expresión de la época, cargado de cadenas. Entonces yo no puedo admitir estas afirmaciones porque es que no se sostienen. Coño, y a Fray Bartolomé de las Casas se le hizo venir a España y se paró el proceso de conquista, claro, ¿sí o no? Hombre, a ver qué es lo que estaba pasando allí. Claro, es que nadie está diciendo que no fuera el teniente allí y le cortara la cabeza a alguien. Nadie está diciendo pero es que tampoco se podían hacer esas cosas. Pero que eso estaba penado. Y cuando Fray Bartolomé de las Casas pone eso de manifiesto, exageradamente, se le hace venir aquí. El arzobispo Cisneros, o sea, no se le persiguió a Fray Bartolomé de las Casas por decir eso. Se hizo venir aquí, con Sepúlveda, el emperador paró la conquista para ver qué es lo que estaba pasando, porque no era solo en nombre de España, sino de la Iglesia Católica. Entonces, claro. Es que vamos a ver, es que Fray Bartolomé de las Casas vivió privilegiadamente. Entonces, si fuera verdad lo que usted está diciendo, pues se lo hubiera censurado. Fue todo lo contrario. Fue un hombre... es que usted no conoce la controversia de Valladolid. 1550 se paraliza la conquista y se hace un congreso teológico, porque por supuesto la perspectiva de un hombre del siglo XVI no es la del siglo XXI, y lo que se dice es, ¿se puede o no se puede continuar? Yo le dedico un capítulo entero al asunto. ¿Cuáles son las causas justas de la guerra? ¿Qué es el bien común? ¿Qué es el indígena? Y eso no lo ha hecho nadie en la historia de la conquista. Claro, que ocurrió eso, pero que en una provincia un señor fue un tirano. Claro, es que esta es la condición humana, que las leyes no pueden controlarlo todo, pero la legislación española, bueno, es que es una cosa absolutamente... De hecho, nosotros consideramos que es el derecho de gentes, por supuesto, pero las bases reconocidas, aunque en abuso de términos, a mi juicio, del derecho internacional las funda Francisco de Vitoria, español de la época. Entonces, claro, yo esas cosas no puedo, claro. Estamos en Perfiles, en Canal 4 Radio. Recordarles que hoy, a la hora 20, en el Hotel Inside Palma Center, en Fonti Monteros, al número 23, hora 20, reitero, estará el arquitecto Iván Vélez, que está aquí con nosotros, para presentar su libro sobre la leyenda negra y seguir hablando de estos temas. Estamos aquí, Perfiles, Canal 4 Radio. Teix Asesores. Economista Chisco Flexas, licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Teix Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Teix Asesores. Teix Asesores. Contrata a un detective. En Detective podemos ayudarte a salir de dudas. Detective. Buscaremos las pruebas que necesites y te facilitaremos un informe que podrás presentar en un proceso judicial si es necesario. Contrata a un detective. Contacta con nosotros en el 609-700-201. 609-700-201. O envíanos un correo a info@detective.com. Contrata a un detective. Detective.
Lizarrán, Pinchos, Cañas y otra. Lizarrán, calle Blanquierna 6, Palma. Pinchos, Cañas y otra. Pinchos, Cañas y otra. Calle Blanquierna 6, Palma. Lizarrán. Una bachata en Mallorca para demostrarte que tanto te equivocas. Una bachata en Mallorca. Que nací para amarte y quedarte Gustavo Walter. devota. Sin límites ni tiempo. Disponible en tiendas digitales. Una bachata en Mallorca para liberarte y alcanzarte en Una el bachata en vuelo. Mallorca. Disponible en tiendas digitales. Que no te sienta nada bien si vas sin mí. A mí me pasa lo mismo. Una que a bachata ti. en Mallorca. Una Ya no bachata soy en yo Mallorca. desde Gustavo que Walter. estás conmigo. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Abogados. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso. 971 72 57 91. Abogados. I'm young and I'm free, but I'm lost inside. Sapizzeta. Eusebio Estrada 85. Con la antigua tradición del arte pizzero italiano. Sapizzeta. Menú todos los días. Reparto a domicilio. Teléfono 871 80 59 12. Sapizzeta. Eusebio Estrada 85. 871 80 59 12. Sapizzeta. Lo que está sonando. Gustavo Walter. Lo que está sonando. Seguimos en Perfiles, viernes a la tarde y un clima ya se está viviendo febrero, se está viviendo mucho frío, ¿no? Por supuesto, pero se está viviendo un febrero. Vamos a presentar lo que está sonando en el día de hoy. Volvió Luz Casal después de un tiempo, esta cantante de La Coruña con un nuevo tema. Le auguramos éxito, se llama Miénteme al oído, lo nuevo de Luz Casal aquí en Perfiles, tarde de viernes en Canal 4 Radio. Cuando los engaños, para que no duelan, se convierten en piadosas mentiras. Te enseñan los años que es mejor una caída que vivir la nube de otra vida. Con cada segundo busco en ti la eternidad. Son pocas las cosas donde encuentro la verdad. Porque si un beso sale libre de tu boca, tiene sentido que mientas con maldad. Yo me declaro inocente, toda la culpa que ocupa mi mente. Miénteme pero de frente, a ver si se cura este miedo creciente. Nada nos complace, lo queremos todo, sin
¿Qué importa el cuándo, dónde o cómo? Mírame a la cara y miénteme al oído. Es el pago por estar contigo. Y en cada segundo busco en ti la eternidad. Son pocas las cosas donde encuentro la verdad. Porque si un beso sale libre de tu boca, tiene sentido que mientas con maldad. Yo me declaro inocente de toda esta culpa que ocupa mi mente. Miénteme pero de frente, a ver si se cura este miedo creciente. Un salto al vacío con cada mentira. Luz Casal, miénteme al oído, en Perfiles, en Canal 4 Radio. Continuamos. Seguimos en Perfiles aquí, con el saludo para toda la comunidad balear. Federico Marta, les saludo. Estamos con Fran Dalmau Reyes, Ainhoa Barajas, Gustavo Balta, Miguel Palou Bosch, el ingeniero Francisco Cerveto y el abogado Pablo Alonso de Caso. ¿Qué dice Ainhoa? ¿Qué es lo que quiere? Nos ha pedido a ver si puede intervenir telefónicamente en la segunda parte del programa. Lo vamos a estudiar. Esto queda a decisión de Palou Bosch. Lo que diga Palou Bosch en su momento, así será efectivo. Sí, ya lo pensaré. Piénselo mientras tanto. Me tiene también un poco nervioso Fran Dalmau, que quiere hablar de Franco y de Fidel. No, pero no te pongas nervioso, hombre. Bueno, pero a ver. Tanto. Si Franco murió ya... Fidel también. Fidel también. Fidel murió, hombre, Fidel más cerca, digo yo, ¿no? O Has dicho, Franco murió. Digo, en el Fidel 75. También. Bueno. Sí. Ingeniero, lo noto callado hoy. ¿Anduvo por Zapiceta? Sí, uy. ¿Más pizza? Sí, están buenísimas. 871-805-912 es el número de teléfono para encargar en Zapiceta. Y si no, si usted quiere reír, movimiento corporal expresivo, yoga de la risa, arte, Viviana Kupman, Usted la conoce, Viviana. Uy, la recomienda. Y es una payasa fantástica. Y lo digo yo, que eres un payaso. Exacto. Fantástico. O sea, que reconozco su nivel. 666-948-747, risoterapia, movimiento corporal expresivo, Viviana Kupman. También, y bueno, pizzas también, porque ella también está en Zapiceta. Y también pinta, que tiene allí en Zapiceta unos cuadros suyos, muy bonitos. El arquitecto Iván Vélez se viene hoy a Mallorca, en Mallorca está con nosotros aquí en el estudio de Canal 4 Radio para presentar su libro en el Hotel Inside Palma Center, aquí de Palma, hora 20, en la calle Font y Monteros, al número 23. Sobre la leyenda negra estamos hablando. Sí, efectivamente. Decía Iván al comienzo de su intervención que le llamaba la atención que la leyenda negra haya persistido tanto durante el tiempo, ¿no? Y lo comparaba con el Imperio Romano. Mi pregunta es, ¿no será más un fenómeno del tiempo? Porque el Imperio Romano queda mucho más alejado, ¿no?, que el Imperio Español, que es mucho más cercano, y posiblemente la leyenda tarde un par de siglos más en desaparecer. Creo que no lo vamos a ver. No, claro, yo de hecho lo apuntaba yo en la intervención anterior. Claro, estamos relativamente cerca, ¿no?, de Hernán Cortés, relativamente, son 500 años, estamos a 2000 de Julio César. Entonces, claro, la diferencia lo marca, y luego pues más de Alejandro Magno. Y más de Alejandro Magno, y claro, bueno, y estamos cerca y lejos también, porque ya esos personajes tan clásicos ejercen todavía influencia, aunque no nos demos cuenta en cierto modo sobre nosotros. Claro, con el paso del tiempo, pues la desconexión de estos lazos, o la erosión del tiempo, pues lo irá debilitando, pero aún así, por ejemplo, esta semana en la prensa venía un estudio de un investigador belga en relación intentando desmontar esa idea de que los que son morenitos como nosotros en Bélgica, más bien bajitos como yo, son descendientes de las violaciones de los españoles en el 16, pues que todavía se siga creyendo ese tipo de cosas, demuestra la persistencia de la que hablamos. Y luego en América pues constantemente rebrotan argumentos de este tipo. El argumento, por ejemplo, bacteriológico del que hemos hablado, pues constantemente sigue y bueno, y a la contra también. Es decir, por ejemplo, en el caso de Cortés, que ahora nos vamos a meter a partir de ya, Cortés empieza a aparecer en el horizonte con 500 años de
como personaje, digamos. El Cortés previo a 1518 es muy desconocido, pero a partir de ahí es cuando empieza a engrandecerse su figura. Bueno, pues la arqueología constantemente nos está dando pruebas de si las crónicas mentían o no mentían, por lo tanto pues se va aquilatando la realidad de lo que decían aquellos señores. Es decir, que sí, que el paso del tiempo pondrá en sus justos quicios lo ocurrido, pero no deja de ser, insisto, muy curioso el autodesprecio de los hispanos en general, ¿no? Yo creo que somos hijos de lo mismo en un lado y en otro del charco, con nuestras peculiaridades. No deja de ser curioso la flagelación a la que nos sometemos, ¿verdad? A mí, de todas formas, me llama la atención, ¿no? Porque me da la sensación que el pueblo latinoamericano no ha asumido tanto esa leyenda. Es verdad que se escribe mucho, pero a pesar de incidir en si hubo genocidio, si no, los hermanos latinos son muy cercanos al pueblo español, ¿no? Sí, claro. Yo creo que siempre nos han tenido, sorprendentemente, a pesar de lo que se escribe, un gran aprecio, que a lo mejor no existe tanto desde España hacia América Latina, ¿no? ¿Cómo se explica esa doble vertiente en lo que se escribe y lo que a lo mejor sentimos? Bueno, hay una especie de... Es que somos, ya digo, hijos de lo mismo. O sea, yo no interpreto el Imperio Español como una especie de tutela de la península hacia América, ¿no? Creo que hubo viajes de ida y vuelta en todos los sentidos, ¿no? Y de hecho, pues lo que había también era una sociedad con unos estamentos mucho más rígidos, y entre nobles había una igualación, entre criollos y españoles peninsulares había igualación, pero también controversia. Efectivamente somos hijos de lo mismo, y no olvidemos también que aquello no se cortó en su momento. Es decir, que la emigración española por ejemplo, del sector republicano exiliado en México en la inmediata posguerra española, pues ha dejado ahí un pozo. La emigración española en los años 20, de la que hablábamos ahora en el intermedio, a Argentina y a Uruguay quizá en menor medida, pues sigue ahí. Es decir, que hay un intercambio. ¿Por qué hay este intercambio? Pues por una cuestión clarísima: el idioma. El idioma en el que se está desarrollando esta conversación te permite ir de Alaska a la Patagonia. Y eso es un vehículo fenomenal que nos aproxima a todos, pese al cual pues también persisten esas inercias ideológicas de las que yo estoy hablando. O sea que sí, uno va... Yo no estoy en Buenos Aires, pero me imagino que en Buenos Aires, con sus peculiaridades, pues enseguida sintonizaríamos un tío de Cuenca como yo con un bonaerense, ¿no? Pues sí. Y es porque más o menos tenemos unas franjas comunes de culturales y de formas de ver la vida pues muy parecidas. La forma de divertirse pues es muy parecida. O sea, también, que podríamos decir que la leyenda negra, a pesar de existir, no se siente, o se siente en menor medida. Es que es muy complicado, es un asunto difícil de cotejar. Es decir, yo creo que en cierto modo hay en España, por ejemplo, el auge de los nacionalismos fragmentarios va unido a la leyenda negra, es al rechazo de ser español. Se considera ser español para muchos, no para mí, por supuesto, pues es una especie de mancha de la cual hay que despojarse. En el caso de Hispanoamérica, pues precisamente también por la enorme propaganda que se ha hecho desde el amigo norteño, el amigo blanco, el amigo WASP, que erradicó toda la población indígena, esto hay que repetirlo hasta la saciedad porque además es verdad, pues tiene muchos intereses también en agitar la leyenda negra. Y no olvidemos que en Estados Unidos, que ha habido una corriente hispanista importante, ahí se escribió, yo lo utilicé para mi libro, el libro de Philip Powell, El árbol de odio, pues demuestra que el sistema educativo hasta hace unas décadas era absolutamente hispanófobo. No olvidemos que con Estados Unidos tuvimos un pequeño rifirrafe en el 98 en Cuba. Es decir, que esas cosas, que lo curioso es que cuando hay unas crisis siempre parece que se tira de una idea del español como un tipo que es completamente fanático en lo religioso, más antes que ahora probablemente, pero en cierto modo hay como un fanatismo subyacente, que es el que se nos echa en cara constantemente. Y el problema ya no es que se eche en cara, insisto, es que lo acaben asumiendo los españoles e hispanos, insisto, también en ello. Pero ¿no se estará planteando desde su origen el imperio español, cuando en realidad era más un imperio católico? Porque era la Iglesia católica la que controlaba al propio poder político. Porque si no, la destrucción de toda la cultura indígena, que fue terrible.
Es decir, fue terrible, depende. Estoy hablando concretamente de la cultura, Pero eso es porque falso, no era una hombre. cuestión, digamos, étnica, racial, sino Bueno, religiosa. vamos a ver. Porque si aquí tenemos la Inquisición, hay que suponer que allí no iban a ir de angelitas. Pero es que la Inquisición fue una institución muy positiva. Eso sí que es... Eso sí que es nuevo para mí. Yo que soy ateo, soy un gran defensor de la Inquisición por su racionalismo. Me he quedado... Sí, yo también. Regálale otro sombrerito. Hombre, vamos a ver, la Inquisición española es un modelo de juicios garantistas, vamos, para toda Europa, se anticipó a toda Europa. Yo sé que es un tema muy polémico lo de la Inquisición, Inquisición, pero o sea, volvamos a... Claro, al los origen, tribunales, a la los tribunales civiles eran infinitamente peores que los inquisitoriales. De hecho, la gente prefería ser juzgada por la Inquisición, porque la Inquisición juzgaba delitos de fe. Cuidado con ese asunto, ¿eh? Por otro lado, y no quiero dejar sin contestar el tema de las culturas indígenas, desde la perspectiva de un español, un francés, un italiano, un inglés, esto parece un chiste, ¿verdad? Sí, iba a decir eso. Lo que ocurría en Tenochtitlan era inaceptable. O sea, ellos, la idolatría estaba perseguida en toda Europa. Y por último tengo que decir, eso de que el Imperio Español lo dominaba la Iglesia, pues lo niego también. Entre otras cosas porque el patronato de las Indias lo tenía, es decir, quien designaba a los obispos era la corona. Y eso habría mucho que discutir, porque en las independencias las hacen además clérigos. Padre Hidalgo, Miguel Hidalgo Costilla. Luego, Alejandro Magno, ¿cómo designaba a Darío y a sus ciudadanos? Dilo porque no lo sabemos. Pues eran pues esto, bárbaros. O sea, en el norte de Europa con Roma, ¿qué eran los alemanes? Eran bárbaros, eran hordas de bárbaros que había que civilizarlos. Entonces, tú estás transponiendo todas estas cuestiones a día de hoy. No, ya está. En Roma, o sea, antes un niño con gripe se moría. O sea, claro, en 1500 un niño con gripe se moría. En América no se conocía la gripe. No, pero aquí sí, por ejemplo. Pero y no llegó toda la penicilina, pero ¿qué quieres hacerle? Claro, cuando se descubrió la penicilina, sí, pero es que estás juzgando unos hechos que pasaron hace 500 años. Claro, en caso de 500 años. Pero que además la corona española intentó poner freno y cotos a desmanes que se hacían y que estaban regulados por ley. Y luego Castilla, había separación entre lo que era el Estado y lo que era la Iglesia. O sea, eso de que la Iglesia mandaba sobre el Estado, en Castilla eso no era verdad. Podía pasar en la Corona de Aragón, a lo mejor, pero en Castilla no es cierto. Y además en la Corona de Aragón se instauró antes la Inquisición porque se pusieron bajo la tutela del Papa. No, y Castilla no. Es que hay dos inquisiciones. Está la Inquisición eclesiástica que fue impulsada por el Papa para combatir las herejías albigenses y todas estas que están en la franja sur de lo que hoy es Francia. Eso en el siglo XIII. Es que no hay que confundir una cosa con otra. La Inquisición, insisto, y si alguien se escandaliza, pues que lea el asunto, claro. Fue un tribunal muy benévolo, muy benévolo. No, estamos con Iván Vélez, el arquitecto que hoy a la hora 20 en la calle Ponti Monteros, al número 23. Estaba permitida la efusión de sangre, por ejemplo, en los juicios. Se podía revocar a los testigos, se podía revocar a los jueces. Presenta su libro sobre la leyenda negra en el Hotel Inside Palma Center esta noche, hora 20, esta tarde, calle Fonti Monteros al número 23. Da mucho juego, Iván Vélez, te queremos más de un programa aquí. Lástima que no vives en Palma. Bueno, ya volveré. Porque ya tenemos el tema de América, la Inquisición, el tema de los independentismos en América. Bueno, voy a dar una cita para dar más juego. O sea, voy a dar un dato para dar más juego. Como voy a volver en marzo o en abril, volveré. Vamos a ver. ¿Cuántos muertos... ¿Cuántas personas ejecutó en 300 y pico años la Inquisición española? No, eso no lo sabemos. A vos te pregunto, ¿cuántos diríamos? Jugándonos un café en un bar. Pues no. Pues menos de 3.000. O sea, nada. ¿Cuántas personas murieron en las guerras de religión europeas? Decenas de miles. La noche de San Bartolomé, por ejemplo. 15.000 personas. Pero por la cantidad tú valoras el hecho. Pero un momento. Hombre, es como mínimo es un baremo, ¿no? Claro, un momento. 3.000, ¿has dicho sobre qué espacio de tiempo? ¿Qué periodo? 3 siglos y pico. 3 siglos. Sí.
La ¿Y Inquisición. tienes contabilizado los 3.000 en 3 siglos? ¿Está escrito? Bueno, él no, Hombre, varios es que, autores. hombre, yo no tengo en mi Porque casa... en 3 siglos significa que son por cada... Son 300 siglos, o sea, son 10 en cada siglo. Condenaron Hay 10 estudios, personas. hay en estudios cada- que los... a muerte. A muerte. 10 personas en un siglo a muerte. sí, la sí, Inquisición. Pero lo peor de la Inquisición no es la gente que se condenaba, Bueno, es igual, es sino una lo que cifra que postulaba y la restricción Sí, hacia el sí. pueblo, pero las esas ideas, estaban en etcétera. el tribunal tribunales censores de libros en toda Europa, en toda. Sí, claro. En toda. Y es que... A ver, pero ¿cómo que se llama exista en esto? toda Europa no quiere decir que sea No, algo... pero si yo no estoy, vamos a ver, yo trascendente. estoy, no, pero hay que contextualizar, No, es que, cuidado. de todas claro, maneras, Sí, claro, Cuidado, cuidado. Nos quedan más preguntas para Iván Vélez, el arquitecto. Estamos en Perfiles, Canal 4 Radio. Enseguida se viene Ricardo Coagliata con su sección deportiva. Hacemos un pequeño alto, pero seguimos yo? hablando. Tengo muchas más preguntas. Hombre, pero, Yo a este hombre lo sí, quiero... yo no he podido hablar. Yo lo quiero para mí solo a este hombre, para preguntarle y aquí. yo Tú también aguanta, tenemos que hacer pero varios no, programas. Yo a él, pero no me quiere, hombre. No me deja sitio, en serio. Fran Dalmau, Reyes Ainhoa, Barajas, Miguel Palau Bosch, el ingeniero Francisco Cerveto, Gustavo Balta, Federico Marto les saluda, Pau Borras en controles y el arquitecto Iván Vélez aquí con nosotros. Lizarra, Pinchos, Cañas y otra. Lizarra, calle Blanquierna 6, Palma. Pinchos, Cañas y otra. Pinchos, Cañas y otra. Calle Blanquierna 6, Palma. Lizarra. Una bachata en Mallorca para demostrarte que tanto te equivocas. Una bachata en Mallorca. Que nací para amarte y quedarte Gustavo Balta. loca. Sin límites ni tiempo. Disponible en tiendas digitales. Una bachata en Mallorca para liberarte y alcanzarte en Una el bachata en vuelo. Mallorca. Disponible en tiendas digitales. Que no te sienta nada bien si vas sin mí. A mí me pasa lo mismo. Una que a bachata ti. en Mallorca. Una Ya no bachata soy en yo Mallorca. desde Gustavo que Balta. estás conmigo. Sabitzeta. Eusebio Estado 85. Con la antigua tradición del arte pizzero italiano. Sabitzeta. Menú todos los días. Reparto a domicilio. Teléfono 871-80-59-12. Sabitzeta. Eusebio Estado 85. 871-80-59-12. Sabitzeta. Telx Asesores. Economista Chisco Flexas. Licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas. Organización contable. Y asesoramiento fiscal tributario. Telx Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Telx Asesores. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Contrata a un detective. En Detective podemos ayudarte a salir de dudas. Detective. Buscaremos las pruebas que necesites. Y te facilitaremos un informe que podrás presentar en un proceso judicial si es necesario. Contrata a un detective. Contacta con nosotros en el 609-700-201. 609-700-201. O envíanos un correo a info@detective.com. Contrata a un detective. Detective. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Abogados. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso. 971 72 57 91. Abogados. I'm young and I'm free,
when I'm lost inside. Perfiles. Canal 4 Radio. Continuamos en Perfiles. Estamos con la visita del arquitecto Iván Vélez, que hoy presenta en el Hotel Inside Palma Center a la hora 20 en calle Fondi Monteros al número 23 su libro sobre la leyenda negra. Y saludo a Ricardo Coagliata, buenas tardes. Buenas tardes, Federico, buenas tardes, compañeros ahí en la mesa. Estamos aquí en Manacor disfrutando, por suerte, ahora en la tarde de un sol hermoso. Un gran saludo al profe Gustavo Galta, al ingeniero Paco, al espía social que está cada día más incisivo, a Pau, a Fran y a los invitados de turno. Muy bien. Como siempre, la parte deportiva y estando en Manacor, nos queremos centrar un poquito al principio en Rafa Nadal. Un nuevo abandono, una nueva lesión que lo obligó a abandonar el Open de Australia a Rafa, a la que él le quita trascendencia y que espera jugar algún año más, pero evidentemente se vienen repitiendo. Rafa es del año 86, está cumpliendo 32 años, tiene 3 o 4 años más, pero las lesiones lo están cortando continuamente. Y así todo sigue siendo el número 1 del mundo en el tenis. Una pronta recuperación para Rafa. Somos muy hinchas de él, independientemente de vivir muy cerca aquí. Es un jugador que, ya lo repetimos muchas veces, con su garra, con su corazón, suple lo que puedan tener de categoría y técnica los demás. Una pronta recuperación a Rafa y esperamos que esté 100% físicamente muy pronto para seguir manteniendo esa malla oro del tenis, porque ahora el tema de la malla oro viene porque se está disputando la Challenger de Mallorca. Se largó ayer la primera etapa. Los organizadores son la Federación Ciclista de las Islas Baleares, donde el presidente es nuestro buen amigo Fernando Gilet. El director de la prueba, que es parte de la empresa que lo organiza, Unisport Consulting, nuestro común amigo Federico Norbey Andrade. Y ciclistas con la estrella como Valverde, que rueda durante todo el año en el mejor pelotón del ciclismo mundial, está visitando nuestra Mallorca, básicamente preparando su temporada, ¿no? Ayer se disputó una linda carrera, bastante veloz, bastante ágil, donde la largada se efectuó en Campos, en Porreres, perdón, se pasó por Campos, por Felanís y se llegó en Cesalines. El alemán John Degenkolb, de la Trek, fue el ganador luego de 177 kilómetros. Hoy se está disputando una segunda etapa con 140 kilómetros sobre un patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO como la Sierra de la Tramuntana. Federico, nosotros la hicimos una vez con el amigo Norbey, hemos pasado por Deià, es indescriptible y creo que con palabras es muy difícil de explicar lo que uno vive cuando toca esos lugares que tenemos aquí en la isla. La Sierra de la Tramuntana, y más que nada en esa parte de Deià, entre Pollença y Sóller, es espectacular. Yo no me aburro de recorrerla ni en invierno ni en verano. Es bastante peligrosa en esta época para los ciclistas, básicamente en las bajadas, no tanto en los repechos, pero creo que es un gran homenaje a un lugar que lo tenemos como patrimonio de la humanidad de la UNESCO hace 7 u 8 años. Me acuerdo que acerté pasar por razones de trabajo cuando se estaba realizando la ceremonia y realmente apuntaron bien quienes la denominaron así. Mañana se disputará entre Lloseta y Andratx una tercera etapa de 165 kilómetros y el gran broche final en la playa de Palma son 160 kilómetros. El domingo, a partir de las 11 de la mañana, allí la playa de Palma, estamos hablando del Arenal, de Campastilla y esa zona, en un circuito, donde repito que están los mejores ciclistas del pelotón mundial. Esperemos que se mantenga el éxito de esta competencia y que podamos disfrutar todos aquellos que somos amantes de las dos ruedas, del ciclismo, de este nivel en nuestra hermosa isla. Pasando al fútbol,
ya están los semifinalistas para la Copa del Rey. Un resucitado Valencia, porque hasta el año pasado era un equipo que había tenido durante un par de años tropiezos y peleaba en las últimas posiciones. Hoy no solo está arriba en la Liga, sino que ya está semifinalista en la Copa del Rey. Lamentablemente se enfrenta contra el equipo que creemos nosotros que está intratable en este momento, como el Barça, con el jugador más desequilibrante del mundo. Yo no me atrevo a decir el mejor jugador. Siempre repito lo mismo, en un deporte de equipo no hay un mejor, el mejor es el equipo mismo. Y aquí Messi lo que hace es desequilibrar. Lo que hace en el primer gol es ese pase de derecha, siendo zurdo cerrado como lo es. Yo soy un admirador de Diego Maradona, que era un jugador que se ponía al equipo al hombro, pero Diego eso no lo hacía. Messi logra manejar muy bien las dos piernas, incluso el cabezazo, tuvo un cabezazo que dio en el parante derecho del portero en la segunda parte. Es completísimo jugador, pero por sobre todas las cosas es el más desequilibrante del mundo. No sé si es el mejor, pero no hay otro como él. El Sevilla, que viene en ascenso luego del cambio de entrenador, lamentable, no hemos sabido más de Berizzo, nada, pero este entrenador empezó a los tumbos y se está haciendo ya con la confianza de sus futbolistas, Vincenzo Montella, y está también en las semifinales. Y la revelación, es el otro equipo que va a jugar contra el Sevilla, es el Leganés. Un equipo que tiene claras sus... No sé si tiene claros sus virtudes, pero tiene claros sus defectos y trata de subsanarlos tácticamente. Y las virtudes que tiene es que si tienen 3 o 4 tiros a portería, logran convertir un porcentaje alto. Y eso es realmente una virtud hoy por hoy en el fútbol mundial. O sea que Valencia-Barça y Sevilla-Leganés, las dos semifinales de la Copa del Rey. Partidos para recomendar de este fin de semana. Tenemos el Valencia-Real Madrid, que realmente es una pelea del tercero, o el segundo o el tercero, y el cuarto. Dos equipos que en este momento están muy parejos. El Real Madrid no logra encontrar la mejor forma, no logra encontrar el mejor juego. Su futbolista estrella, desde mi punto de vista, Modric, no funciona, y eso es lo que no le deja al Real Madrid funcionar, porque entra Asensio, entra Isco, pero si Modric no funciona, el equipo no funciona. Ni Ronaldo hace goles, ni Benzema hace goles, ni Lucas Vázquez tiene la asistencia necesaria como para aprovechar sus virtudes, que es la velocidad y el regate corto. No va a levantar el nivel de fútbol, creemos, y el Valencia tiene de local este fin de semana, mañana sábado a las 4:15 de la tarde, una muy buena oportunidad de seguir ascendiendo en la tabla, a pesar que en los papeles el Real es un equipo de plantilla muchísimo más fuerte. Otro para recomendar es el Villarreal y la Real Sociedad. Villarreal que viene ahí prendidito, mano a mano con el equipo del Real Madrid, peleando la cuarta posición. Y el otro partido es el Barça y el Alavés, que es un equipo que es muy peleón, es un equipo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo, y todo el mundo estudia hoy por hoy cómo frenar a Messi. Es fácil frenar a Messi, ya lo hemos comentado por este micrófono, hay que escalonarlo, hay que poner jugadores fuertes. El problema es que Messi no entiende de eso y le ponga 1, 2, 3 escalones, 4, él se quita de encima el que te queda enfrente y sigue camino a la portería. Es realmente envidiable para los barcelonistas poder disfrutar de este jugador, que estamos disfrutando todos en definitiva, pero ellos fundamentalmente porque están ganando puntos. Ya quisiéramos nosotros tenerlo o en el Athletic o en el Celta, ¿verdad, Fede? Así es, pero no puede ser. No, en el Athletic no, en el Celta sí, estamos haciendo una colecta. En este momento una colecta, sí, para llevarnos a Messi. Con Messi en el Celta y con la camiseta celeste te puedo asegurar que vamos a ser bastante socios en Uruguay. Un abrazo. Espera, y me queda el tema de la segunda B. El Mallorca visita al Saguntino, al Atlético Saguntino, y el Atlético Baleares recibe a las 12 en Son Malferit al Valencia Mestalla en un partido realmente interesante. Federico, un gran abrazo para todos, y desde hoy, gracias a Dios, de la soleada Manacor,
Ricardo Guagliata, hasta la próxima semana con la columna deportiva. Un abrazo, Ricardo, entonces, con todo el deporte. Aquí seguimos en Perfiles. A 5 minutos de la hora 16 se viene Fran Dalmau Reyes para hablar de lo que nos pasó como titular hoy al principio del programa. ¿Eso? Francisco Franco y Fidel Castro, dijo. ¿Qué es lo que quiere hablar? El orden. Fran Dalmau Reyes. Bueno, no, bueno, como estuvo el otro día los hermanos Moyá, sí, desde la casa de... Perdón, lo siento, disculpe. De la casa de... De la Amistad Baleares Cuba. Correcto. Bueno, y tú has estado recientemente en Cuba. Sí, señor. Y como se habló también de la llamada esta ley memoria histórica, la cual el Partido Socialista quiere implementar, pues nada, oyendo un programa de radio, este aquí que se dijo que La Habana decretó 3 días de luto y banderas a media asta cuando murió el general Franco. Y dije, no puede ser, hombre. ¿Tú sabías algo de esto, Federico? No sabía. Bueno, entonces por internet saqué la nota de prensa de la agencia EFE, fechada el 24 del 11 de 1975, en donde dice: luto oficial y enorme impacto en el gobierno y la opinión cubana. La Habana, F, por Francisco Rubiales. Pocas horas después de conocerse la muerte del general Franco, el gobierno revolucionario de Cuba decretó luto oficial por 3 días. Desde el jueves las banderas ondean a media asta en todo el territorio cubano. El presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticos, ha enviado un mensaje de condolencia al presidente del gobierno español, Carlos Arias Navarro, tal. Luego dije, no puede ser esto, a lo mejor la agencia EFE está trastocada o algo así, de aquella época, pero no. Tenemos aquí al señor Polanco, en sus épocas mozas. Claro, su historia debe partir desde 1975, porque antes no debe tener pasado porque, claro. Y en una entrevista a Fidel llegó a decir de Franco, Franco no se portó mal, hay que reconocerlo. Pese a las presiones que tuvo, no rompió las relaciones diplomáticas y comerciales con nosotros. No tocar a Cuba fue su frase terminante. El gallego supo habérselas. Que se portó bien, caramba. ¿Vale? Entonces, esto contrasta un poco, porque aquí, claro, nos ha hecho mención, bueno, yo no lo he oído, han venido de la Casa de Cuba, hay muchos cubanos. El señor Willy Toledo va propagando sus mierdas sobre España y demás, allí en La Habana, y sus mierdas metiéndose contra España, quiero decir. Y vamos, este hecho ha pasado desapercibido, que España mantuvo las relaciones con La Habana, comerciales, aún con el bloqueo norteamericano, algo que disgustó a los norteamericanos, y Franco, en una política de respetar a otros países y sobre todo hispanoamericanos, se mantuvo ahí. Muy bien, se lo consultaré a Pedro Martínez Pires, el subdirector de Radio Habana, para que me confirme lo que usted ya tiene confirmado, pero para una reconfirmación de esos 3 días de luto. También te diré que en la página del gobierno cubano no puedes entrar a los boletines, lo que sería el boletín oficial español. Está bloqueado, pone error no found. No. Estamos en Perfiles, en Canal 4, Televisión y Radio, aquí con Miguel Palupós, el ingeniero Francisco Cerveto, Ainhoa Barajas, Fran Dalmau Reyes, Gustavo Balta, Pablo Alonso de Caso, que se va a meter en cualquier momento, Federico Marta les saluda, Pau Borras en Controles, y el arquitecto Iván Vélez, que hoy, a la hora 20, en el Hotel Inside Palma Center, presenta su libro sobre la leyenda negra, calle Font y Monteros, al número 23, con el arquitecto Iván Vélez. Enseguida continuamos hablando. Canal 4 Radio, en Menorca 90.3, Ibiza y Formentera 91.1 y Canal 4 Radio Mallorca 88.4, 89.0. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Abogados. Teléfono 971-72-57-91. Alonso de Caso. 971-72-57-91. Abogados.
I'm young and I'm free, but I'm lost inside. Lizarra, pinchos, cañas y otra. Lizarra, calle Blanquierna 6, Palma. Pinchos, cañas y otra. Pinchos, cañas y otra. Calle Blanquierna 6, Palma. Lizarra. Contrata a un detective. En Detective podemos ayudarte a salir de dudas. Detective, buscaremos las pruebas que necesites y te facilitaremos un informe que podrás presentar en un proceso judicial si es necesario. Contrata a un detective. Contacta con nosotros en el 609-700-201. 609-700-201. O envíanos un correo a info@detective.com. Contrata a un detective. Detective. Una bachata en Mallorca para demostrarte que tanto te equivocas. Una bachata en Mallorca. Que nací para amarte y quedarte Gustavo Walter. sin límites ni tiempo. Disponible en tiendas digitales. Una bachata en Mallorca para liberarte y alcanzarte en Una el bachata en juego. Mallorca. Disponible en tiendas digitales. Que no te sienta nada bien si vas sin mí. A mí me pasa lo mismo. Una bachata en Mallorca. Una bachata en Mallorca. Gustavo Walter. Estás conmigo. Sabitzeta. Eusebio Estado 85. Con la antigua tradición del arte pizzero italiano. Sabitzeta. Menú todos los días. Reparto a domicilio. Teléfono 871-80-59-12. Sabitzeta. Eusebio Estado 85. 871-80-59-12. Sabitzeta. Telx Asesores. Economista Chisco Flexas. Licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas. Organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Telx Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@tx.es. Telx Asesores. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Perfiles. Canal 4 Radio. Continuamos en Perfiles, en minutos nada más. Vendrá la resolución de Miguel Palau Bosch a ver si acepta que Pablo Alonso de Caso participe del programa. ¿Lo está pensando? Estoy pensando. ¿Necesita más minutos para reflexionar? Yo soy lento. ¿Yo qué quieres que te diga? Hotel Inside Palma Center es la cita hoy, hora 20, en la calle Fondi Monteros, al número 23, para seguir escuchando a Iván Vélez en la presentación de su libro aquí en Palma sobre la leyenda negra. Sí, yo... Abre el reloj, Federico, que no se pase. ¿Cómo que abre el porque reloj? Porque en vez de una pregunta, luego haces un discurso. ¿Qué tiene el reloj de estos de...? Venga, 2 minutos. No, yo por ejemplo tuve el privilegio de estar en Veracruz y además tuve el privilegio de estar en Cholula, donde hubo la famosa matanza y donde se dice que hay 365 iglesias, una por cada día del año. Entonces, yo entré en una iglesia y en la capilla se puede ver imágenes de indígenas, o sea, que la conexión que hubo entre españoles e indígenas llegó hasta la iglesia, o sea, se ven los retablos y demás en en Santo Domingo de Guzmán, o sea, hubo esa fusión entre españoles e indígenas. Y luego
Sí, ya sé que llevo un minuto solo. Y aún no has hecho la ahora, pregunta, en cuanto a lo de la leyenda negra, yo leí en su día un artículo que lo he impreso acerca del término latino, latinoamericano. Y claro, el problema está, como voy a leer ahora, está en no lo de fuera, o sea, no las naciones que nos rodean, sino la nuestra. O sea, en que los españoles hayamos hecho nuestra esta leyenda negra. Eso es lo que nos mella y nos corrompe como nación. Entonces, yo tengo aquí una carta al director en el diario El Sol del 2 de enero de 1918, que escribió un tal Ramón Menéndez Pidal, que fue discípulo de Marcelino Menéndez Pelayo. Obtuvo cátedra de Filología Románica en la universidad, electo para la Real Academia de la Lengua Española en 1901. O sea, vamos, alguien que sabía de esto. Sí, ¿no? le gustaba el vino también, es cierto. Seguramente, a mí también. Sobre todo el Vega Sicilia, que no lo he probado. Y aquí él hace mención a eso precisamente. En la carta al director dice, pase... Joder, macho. Tiempo agotado. Esto es peor que... Esto es una cosa... No has acabado aún, se ha acabado. Pase que el extranjero, sea por inconsciencia o a nuestro nombre, sea por otorgar una parte ideal a ese nuevo mundo a otras naciones llamadas latinas, se inventa el flamante título de América Latina, para designar la porción de América descubierta y colonizada por razas hispánicas. Pero no somos ciertamente los españoles los llamados a recoger con precipitación este neologismo. O sea, él ya está aquí también diciendo, aparte de los que tú pones aquí como juderías, o sea, que un inglés diga esto, pues bueno, será cosa del inglés, pero que nosotros adoptemos eso y lo hagamos nuestro, ese es el problema, pienso yo, no sé. Pues sí, claro, ya lo he dicho al principio, es decir, el problema de la leyenda negra no es que exista, sino que se la traguen aquellos que se ven perjudicados por ella. Y en relación con el término Latinoamérica, yo le he dedicado también un pequeño análisis en el libro, ese es un término que empieza a circular en el siglo XIX. El siglo XIX es francés, editorialmente es francés, es el siglo del auge francés, Napoleón, etcétera, etcétera, pero a mí me parece que es un término desafortunado porque es, quiero decir, va en menoscabo de la idea hispánica de América y desde luego la incidencia latina pues es casi un artificio, ¿no? Empieza a ser Latinoamérica si nos atenemos a la llegada de población no hispana, pues más bien en el 20, pero en el 19 lo que ocurre es que como se produce el colapso, digamos, del Imperio Español, se reescriben o se escriben una serie de historias nacionales que tratan y de ahí vienen muchos de los problemas de la actualidad, tratan de poner entre paréntesis los virreinatos, las capitanías, etcétera, etcétera, las estructuras hispánicas, y es donde ahí empieza a funcionar por parte de un chileno, Francisco Bilbao, la idea de Latinoamérica. Va muy ligado también a logias masónicas y sobre todo a una idea de borrar una huella inequívocamente española. O sea, yo nunca digo Latinoamérica ni latinoamericano. Bueno, pero digo ¿tú puedes entender el dolor de los pueblos originarios latinoamericanos? No lo puedo entender. ¿No puedes entender cómo murió, por ejemplo, José Gabriel Condorcanqui? ¿O cómo lo mataron? Sí, le dedico en el capítulo. ¿Pero lo puedes entender? Puedo entender que ese señor, que estaba perfectamente integrado en las élites hispanas, tenía unos intereses muy concretos y utilizó un argumento ideológico en pro de sus intereses y fue ajusticiado por sus compatriotas. ¿Y cómo muere Atahualpa? Atahualpa muere efectivamente dentro de un conflicto, pero cuidado, no confundamos a Atahualpa con los incas, ni a Moctezuma con los mexicas. Es decir, que el problema siempre con los llamados pueblos originarios, que es una palabra, una designación un poco extravagante, porque originarios... Es que no tenemos nombre, como el continente mismo, somos América y la verdad que es un nombre que... Sí, bueno, efectivamente el continente no podía tener nombre. Tampoco somos indios, o tampoco eran indios. No, vamos a ver, es que esto es un tema muy complejo, vamos a ver. Ellos no podían darle nombre a un continente porque no tenían la noción de continente. No tenemos nombre todavía. No, si es que tú no tienes nada que ver con esos señores. Tienes lo mismo que ver que yo. Eran los dueños de la tierra donde yo nací.
Bueno, pero y claro, entonces aquí en Mallorca, pues yo qué sé, entonces los pueblos originarios... En Mallorca no había pueblos originarios. Existía. Claro, Uruguay no existía, no podía Ni existir. existía Argentina. No, pero no, algo más... Ni existía Perú. Pero algo más serio todavía. Existían los incas, los mexicas, los tlaxcaltecas, pero hay algo más, los mayas. Hay algo más complicado. Claro, es como decir de Cataluña. Cataluña no existía, Cataluña. ¿Qué reinado es ese? No existía. No, es el espíritu lo que yo digo. No, pero la tierra donde yo nací era habitada por otras poblaciones originarias. Pero para el espíritu, pero bueno, para eso tienes los evangelios, si quieres. Si hablamos de espíritus y de fe, pues tienes otra cosa. No, pero vamos a ver, pueblos originarios no es nada. Claro, es decir, en Mallorca, que es donde estamos ahora, pues claro que habría en el Paleolítico unos individuos por aquí cazando lo que hubiera, pero quiero decir que es que precisamente eso es lo que se hizo en el 19, pretender conectar la realidad política de Uruguay, por ejemplo, con los mapuches, no eran mapuches, pero imaginamos que fueran mapuches. Es que hay una desconexión completa y de hecho además en las independencias lo que se hizo es atacar mucho a la población indígena. Claro. Las poblaciones indígenas, de hecho, vía Iglesia, además, estuvieron más de parte del imperio que en contra. Quien hace las independencias fueron criollos, burgueses... el poder económico. Poderes económicos y urbanos. Es decir, no hay huella indígena. Y quiero aclarar una cosa, que esto es fundamental. No hay noción de América ni siquiera con Colón. Ni siquiera Colón tuvo noción de América. La noción de América se hace posteriormente. Como continente, si nos leemos la documentación en la cual se apoya a Cortés para ir a donde acabó siendo México, fíjate si digo, donde acabó siendo el México actual, ahí se habla de islas, se habla de penínsulas. El continente es una noción geográfica que solo sociedades con un nivel civilizatorio y tecnológico X pueden manejar. Un mexica no tenía noción de América, no podía tenerla, ni podía, y es que además no podía tener otro nombre sustitutivo, tendría una cosa que se llamaba Anahuac, que es el territorio en el que se movía él, pero él desconocía por completo. Es más, y acabo. Hay más diferencias genéticas entre un mexica y un patagón, o las mismas, que entre un mexica y un mallorquín de la época. O sea, que es que se rompe completamente. No, y es que además México cuando... O sea, ¿alguien se ha leído el grito de independencia del padre Hidalgo? Yo sí. ¿Se ha leído alguien la primera constitución mexicana donde se habla del rey y de la iglesia? O sea, la iglesia, en la primera y varias constituciones siguientes, la iglesia es... O sea, la religión católica es la religión del Estado. Y el cura Hidalgo, el grito de independencia lo hace en nombre del rey. Y de la Virgen de Guadalupe. Y de la Virgen de Guadalupe. Y es más, el México... del grito de independencia y de la independencia no tiene nada que ver con el México actual, porque perdieron territorio. Estamos hablando de dos cosas diferentes. No, estamos hablando de que... y la cuestión de lo que fue estamos hablando de que hay que estamos hablando de que uno puede aceptar que lo que pasó como hecho histórico fue una conquista. Y la conquista trae muerte. Claro, por ejemplo, pero tú me puedes aceptar que yo como americano me duela que el español diga esto vale un Potosí, cuando en Potosí murieron 8 millones de indios. Bueno, eso de los millones hay que justificarlo. Si me lo justificas, bien, perfecto. No puedo justificarlo, es lo que dicen de la historia. Bueno, no pero es como la Inquisición, que es como la Inquisición, que dices los datos y la gente se escandaliza porque quiere más. Pues ponle que murieron 10 indios. Es verdad. Sí, pero hay diferencias entre pero lo que eso está es como escrito, decir, que muchas esto es cosas tan fácil como... pueden ser certeras, y lo que dice el pueblo durante muchísimos años. Pero el pueblo puede decir misa, es que lo que hay que es demostrar. Es que si no vale lo que he documentado, pues millones. Y luego que los análisis sociales e históricos pueden enfocarlo de distintas... Solo pido que me entiendas. Sí, pero si yo ¿Me entiendes que a mí me duela que el español diga esto vale un Perú? Pero ¿por qué te tiene que doler? Porque ¿Tú qué tienes que ver con esa gente? Si no tienes nada que ver con esa gente. ¿Cómo no? Nada, lo mismo que yo, nada. Nada. No me puedes decir si no te puedo argumentar al contrario. Pues la culpa será de tus antepasados que estaban allí, no de los míos que estaban en Cuenca criando cabras. Eso es un argumento muy habitual. Vamos a ver. No tienen que ver las sociedades actuales con aquellas, no son una continuación, hay una ruptura clarísima. Esos pueblos todavía viven en América. Pues las repúblicas en las que están ellos asentados serán las culpables de mantenerlos en estado de barbarie. Hay repúblicas que han sido culpables de más exterminio de los pueblos originarios. Pues claro. Ha habido, sí. Claro, las hay actualmente. ¿Y las hay? Las hay actualmente. Y también hay muchos intereses de sociedades bibliófilas norteamericanas de mantenerlos en estado de barbarie. ¿Para qué?
para, con el viejo truco de que son pueblos originarios, decir, y como eres pueblo originario y da la casualidad de que hay debajo de ti una cosa negra, viscosa, que tú no sabes lo que es, pero yo sí, y se llama petróleo y tiene mucha pasta, reclama tus derechos sobre esa tierra originaria para yo expropiártelos. Ese es el cuento de los pueblos originarios. Ese es el cuento de los pueblos originarios. Los pueblos originarios es una cantinela, que ya lo utilizó la Iglesia en su momento, y no voy a hablar de Paraguay, que es un producto jesuítico, y ahora lo está utilizando Estados Unidos, ¿para qué? Para con los instrumentos de la antropología decir que un pueblo originario de Uruguay son una cosa diferente al uruguayo común. Y entonces vendrá la SEL o la que sea y dirá, y como eres un pueblo originario, la tierra que pisas es tuya. Pues no es suya, es de Uruguay. O sea, aquí lo que no se puede mezclar es la antropología con la política. Es cierto, es de Uruguay. Claro, es que es cierto. Tienes que saber que en la revolución uruguaya independentista, los pueblos originarios, o los indios, vamos a ser claros, sí, lucharon por la independencia. Quizás sea una excepción entre lo que es América Latina, pero estuvieron junto al general José Artigas en la lucha por la independencia. Y Artigas lo respetaba y decía en lo escrito que los indios debían vivir y gobernarse por sí solos. O sea que había una armonía entre lo que era Uruguay. Adiós Uruguay. No, ahí está. No, adiós Uruguay. No, señor. No, adiós Uruguay. Claro, porque si no se la tribu, no sé qué. Si resulta que hay una justicia indígena y una justicia del ciudadano uruguayo, no existe la nación uruguaya. Pues bueno, pues enhorabuena. Claro, es que Montezuma, ¿qué tenía que ver con México? Era una armonía. Nada, no podía existir la nada nación. que ver, no tiene nada que No, ver. pero es que México es un producto posterior. No existe ni con España. Claro, a ver, porque todos los es la países Nueva hoy en día España. son un producto Claro, posterior. vamos a ver. Bueno, pues no ya existe está, ni con pues España, entonces ¿dónde está el hilo conductor? Claro, pero no existe con España, pero claro. existe. O sea, ¿tú cómo puedes relacionar Perú con los incas? Dímelo. De ninguna manera. Claro, es que entonces ¿de qué estamos hablando? De ninguna manera. Claro, ahí viene luego el problema de que es que yo me siento catalán o peruano o perico, pues muy bien. Pero no tienes nada que ver con aquella gente originaria. Matizaría un poco la cuestión, que no parezca que yo vengo aquí a negarlo todo, aunque como diría Joaquín Sabina en el último disco, lo niego todo, claro. Vamos a ver, en las procesiones del siglo XVI, porque el Imperio Español mantuvo muchas estructuras prehispánicas, muchas. Los cacicazgos se mantuvieron muchos, los pueblos de indios se mantuvieron muchos. Es un fenómeno muy complejo. En las procesiones iban vestidos muchos con ropas incaicas. Se mantuvieron esas estructuras. Pero una nación política, o sea, llámese Uruguay, llámese Chile, llámese México, no puede permitir peculiaridades de ese tipo, porque, como las que alenta el indigenismo. ¿Qué es el catalanismo si no un indigenismo? Las señas de identidad, el terruño, lo más retrógrado y reaccionario de la política actual están los nacionalismos. Y allí lo que ocurre es que además hay una huella racial. Yo no la niego en absoluto, pero una nación política no puede permitir desigualdades de ese carácter. No. Y menos agarradas a argumentos de ese tipo, argumentos de que si aquí sacrificábamos o dejamos de sacrificar, es que no se puede tolerar. Un tipo en Uruguay tiene que moverse con la igual libertad, igual derechos en todos los sitios, y luego que haga en su caso lo que quiera. No, pero es que además o sea, yo entiendo que el producto final, Uruguay, o sea, es la leyenda negra, claro. No, pero viene dado de un proceso previo en el tiempo y gracias a unas estructuras no incas o mayas, sino españolas, que fue lo que llevó al final a que criollos y demás, bueno, por otros hechos políticos e históricos, pues se independizaran, pero usaron unas estructuras previas que habían dejado los españoles, no que habían dejado los incas. Pero eso nadie lo niega, han sido 300 años. Pues sí se niega y se dice que eso, o sea, eso se omite. Lo que se cuenta es que se degollaran 800.000 indios. Eso es lo que se cuenta. No se cuenta que tú cuando vas a México vas al Zócalo como si fueras aquí a la Plaza Mayor y que ves el ayuntamiento, el tal. O sea, pero el tema es que no es verdad. El problema es que no es verdad. Pero ¿por qué se lleva gente africana a trabajar en las minas, en los campos de toda América? Claro. ¿Por qué? Porque los indios no querían trabar, no podían decir que eran vagos o lo que sea. España llegó a prohibir el mate. En primer lugar, vamos a ver, en primer lugar, efectivamente. ¿Por qué viene la esclavitud? Bueno, pues te contesto. En primer lugar, esclavitud se llevaba en todas las sociedades europeas, en todas. De hecho, los banqueros Belser, asentados en Venezuela, eran una factoría esclavista. De hecho, Cristóbal Colón era un esclavista genovés.
Lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que era un esclavista. No. Pues hay que saberlo. Quiero decir, él quería montar una factoría. No me extraña tampoco. Bueno, si yo no quiero, yo no soy un moralista. Tenemos que ir de un sitio a otro. Ahora pone referencias europeas. La pregunta concreta está viviendo. A ver, escúchame, pero es que las pirámides, las pirámides egipcias que la hacía la clase media egipta. No, autónomos. No, sí, venga, yo te pago tanto la hora. Venga, hombre, por favor. No, vamos a ver, es que es de cachondeo. El hecho inmoral, inhumano, es la esclavitud. A mí la moralidad, si es en Alemania como en América, la moralidad no te importa, es entonces no, ya es que no me importa. No es que no me importe, es que las pirámides egipcias no la hizo Faraón y su hijo, ¿sabes? También esclavos ya hay. No, también esclavos no, la hicieron esclavos. ¿Qué también esclavos? No, ahí los únicos egipcios que había eran los que daban los regalos. Porque la historia había muchos esclavos en todos los países. No, no habían esclavos en los países. Eran países invadidos, ¿vale? Y los ciudadanos que se traían eran los que se ponían a currar. Seguimos en Perfiles. Y el único ejercicio que había era el que daba donativo, coño. Estamos con el arquitecto Iván Vélez, que hoy a la hora 20 en Fondi Monteros número 23, quiere decir en el Hotel Inside Palma Center, presenta su libro sobre la leyenda negra. Está linda la discusión, ¿eh? No se me enoje, Fran del No, yo no me enojo, hombre, es que parece... Hay cosas, no, es que a lo mejor las pirámides vinieron los extraterrestres, como en la película esa de el Gate. No, pero yo quiero responder a la pregunta, vamos a ver. Enseguida, Iván, perdona, enseguida. Seguimos aquí con Pau Borrás. Sapizzeta, Eusebio Estada 85. Con la antigua tradición del arte pizzero italiano, Sapizzeta, menú todos los días, reparto a domicilio. Teléfono 871-80-59-12. Sapizzeta. Eusebio Estada 85. Eusebio Estada 85. 871-80-59-12. Sapizzeta. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Abogados. Teléfono 971-72-5791. Alonso de Caso. 971-72-5791. Abogados. I'm young and I'm free, but I'm lost inside. Lizarrán, pinchos, cañas y otra. Lizarrán, calle Blanquierna 6, Palma. Pinchos, cañas y otra. Pinchos, cañas y otra. Calle Blanquierna 6, Palma. Lizarrán. Contrate a un detective. En Detective podemos ayudarte a salir de dudas. Detective. Buscaremos las pruebas que necesites. Y te facilitaremos un informe que podrás presentar en un proceso judicial si es necesario. Contrate a un detective. Contacta con nosotros en el 609-700-201. 609-700-201. O envíanos un correo a info@detective.com. Contrate a un detective. Detective. Una bachata en Mallorca para demostrarte que tanto te equivocas. Una bachata en Mallorca. Gustavo Walter. Sin límites ni tiempo. Disponible en tiendas digitales. Una bachata en Mallorca para liberarte y alcanzarte. Una bachata en Mallorca. Disponible en tiendas digitales. Que no te sienta nada bien si vas sin mí. A mí me pasa lo mismo. Una bachata en Mallorca. Gustavo Walter. Teix Asesores. Economista Chisco Flexas. Licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Teix Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Teix Asesores.
Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Lo que está sonando, lo que está sonando, lo que está sonando. Gustavo Walter, Gustavo Walter. Lo que está sonando, lo que está sonando, lo que está sonando. Seguimos tarde de viernes en Perfiles, Canal 4 Radio, con lo nuevo de Amaya Montero. Sí, está la ex integrante de La Oreja de Van Gogh, con un nuevo disco que se llama Nacidos para Creer, lo nuevo de Amaya Montero. Y no se olvide que puedes volver a escuchar nuestro programa en YouTube, en Mallorca TV Comunicación, en Facebook, en Twitter y seguir nuestro Instagram. Vamos a Amaya Montero, lo nuevo Nacidos para Creer en Perfiles, aquí en Canal 4 Radio. Hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada. Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama. Otros juran que debo y que en persona no valgo nada. Que hace 2 o 3 tallas que no entro en mis vaqueros. Y a veces me dan ganas de volverme y decir: si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Si cuelgo de un sol diablo en la pared, que me han atrevido, que nunca haré. ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te dio vela en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás. Tú no estás ahí con los que pondrán la mano en el fuego por mí. Oh, oh, oh. Para, pa. Nadie conoce a nadie, muchos no entienden de lo que saben. O afilan un puñal en cada pedestal. ¿Dónde están los que ayudan? ¿Quién es el feo, el bueno, el malo? ¿Cuál de los 12 es Judas? ¿Quién duerme al otro lado? ¿Quién dijo no y quién sí? ¿A quién voy yo a decir? Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Si cuelgo Dios soleado en la pared, que me atreví, lo que nunca haré. ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te dio vela en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás. Tú no estás ahí, ni nunca estarás. Los míos nunca bajan los brazos. Los míos saltan cuando yo salto. Los míos van a estar a mi lado. Igual si me dan un 3 que 6 columnas. Por ellos no me tiro a la lona. Por ellos a una vuelta es la gloria. Por eso es cada filo para creer que morir de amor es vivir de pie. Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Continuamos en Perfiles, aquí 4:33 de la tarde, con Fran Dalmau Reyes, Gustavo Balta, Ainhoa Barajas, Miguel Palop Bosch, el ingeniero Francisco Cerveto, Federico Morata, que le saluda, Pau Borras en controles, el arquitecto Iván Vélez, que hoy a la hora 20, en un ratito nada más, presenta su libro sobre la leyenda negra aquí en el Hotel Inside Palma Center, en la calle Fonti Monteros, al número 23, y ahora nos vamos al municipio de Calviá. ¿Por qué? Bueno, yo quería contar cómo ha sido esta semana en nuestro municipio. Y a mí me recuerda al cuento de Hans Christian Andersen, que lo titulaba El traje nuevo del emperador. Muchos conocerán la historia como El rey desnudo. Y bueno, así es como se han desarrollado los hechos con nuestro alcalde y sus socios de gobierno cuando presentaron los presupuestos de nuestro municipio, y cuando ha ido al pleno, pues ha sido cuando se ha dado cuenta de que estaba desnudo, no le han aprobado los presupuestos. También días después ha empezado a tener pues muchos problemas con sus socios de gobierno, están llevando a cabo una mala política en materia de personal, una política nefasta, porque ha habido más de 40
funcionarios que han sido trasladados de puestos de trabajo a diferentes departamentos, otros de un día a otro han sido, según fuentes del ayuntamiento, puestos amortizados, es decir, despedidos. Entonces, pues la verdad es que la ciudadanía de Calviá está algo revuelta. También tenemos a las trabajadoras de la empresa municipal Olimpia con unas nóminas míseras, muchas de ellas no llegan ni a los 900 euros, hablamos de una empresa municipal. Tienen un convenio firmado que tampoco está cumpliendo, y recordar que estamos hablando de un equipo de gobierno supuestamente progresista, ¿no? Con lo cual, claro, ese tipo de gestión de improvisación en una política de personal que además es discriminatoria, donde no se cumplen los convenios colectivos, pues es algo que nos llama la atención, ¿no? Yo, un matiz. El que quieras. ¿Por qué dices progresista? Di que el alcalde es socialista. Bueno, es que ellos se denominan progresistas. No, pero él tiene unas siglas y se ha presentado con un partido detrás. O sea, los socialistas en Calviá están haciendo esto. Exactamente. Y quiero aprovechar el momento para agradecer a nuestra compañera Isabel Manresa, que ha estado defendiendo a todos los trabajadores del ayuntamiento y a las trabajadoras de Olimpia en el pasado pleno de presupuestos. Y es una lástima que no tengamos aquí a nuestro amigo Pablo Alonso, abogado, porque le haríamos varias consultas al respecto para que nos diera su opinión. Lamentablemente Pablo ahora se ocupa, entonces no puede participar. Usted le había dado el visto bueno y es así. Yo compruebo. Sí, sí, yo, Pablo, Calviá, me ha parecido bien que intervinieras. Calviá no tiene gobierno, Calviá necesita un gobierno, Calviá está ausente de todo. Calviá ha ido a peor. En el gobierno del señor Alfonso Rodríguez Badal del Partido Socialista no hay ideas, no hay creatividad, solamente organizan eventos, la fiesta de esto, la fiesta de lo otro, y para eso, bueno, contraten a alguien y ya está. Peor que con el PP. Peor que con el PP. Calviá necesita un nuevo gobierno. Sin ninguna duda están haciendo las cosas muy mal, la verdad, más allá de censurar, porque han censurado. En estos años en que estamos, 2018, sigue habiendo censura, no hay libertad de expresión en Calviá, lo puedo comprobar yo mismo, o sea que Calviá necesita un cambio radical y ojalá se dé en las próximas elecciones de mayo del 2019. 2019, ¿No? sí. Ahí estamos. Sin líneas rojas, se viene aquí en Perfiles y después seguimos con el arquitecto Iván Vélez. Bueno, como... Sin líneas rojas. Paco Cerveto. Sin líneas rojas. Paco Cerveto. Bueno, como estoy realmente asombrado de las palabras del arquitecto Iván Vélez, porque es, porque es apasionante, voy a ser rápido en las líneas rojas, o sea, en Sin líneas rojas. Es una reflexión sobre la pasividad de los españoles en general. Por ejemplo, resulta que se habla del caso Gürtel en Valencia, entonces, bueno, que resulta que estaban cotizando para un determinado partido a cambio de luego obtener obra pública. Si entonces estaban enviando dinero era para que les hicieran para que poder ellos tener una ventaja. Pero ¿y los competidores? ¿Por qué no se han presentado como acusación particular? Misterio u otras cosas secretas en las que no lo sé o no tengo las pruebas adecuadas. Bueno, eso es como los que se presentan cuando subastan pisos y demás, porque siempre son los mismos que se presentan. Pero es una buena reflexión, me gusta mucho. Sí. Sigamos, por ejemplo, pero no solamente es en este grupo social el momento, que sean contrarios los de partidos opuestos, forma parte del circo. Tienen siempre que estar en contra. Pero es que estos es gente de la patronal que se mueven tras hacer un análisis económico. Por lo tanto, el que no digan nada, habrá que pensar. Sigamos. Pasividad, por ejemplo, de los dueños de tiendas
ante la competencia desleal de los vendedores ambulantes que no pagan ni alquileres, ni impuestos, ni nada. ¿Y callan? Pasividad, por ejemplo, de los opositores a trabajos en la administración cuando les exigen el catalán, aunque no sea necesario para el desempeño de su trabajo. En los tiempos de antes, los sindicatos se oponían ante lo que llamaban los esquiroles, los que estaban dispuestos a trabajar por menos dinero. Hoy callan y son tolerantes ante la competencia a la baja del precio del trabajo cuando la hacen, por ejemplo, inmigrantes, que ha bajado el precio. Bueno, también podríamos meter la pasividad de los pensionistas, pero bueno, como los pensionistas no pueden hacer huelga, los vamos a liberar de culpabilidad. En todo caso, serán sus votos. Y entonces aquí, ¿qué es que? ¿Solo se oponen los que son los del Barça contra los del Madrid y viceversa? No lo entiendo. Hombre, a mí me extraña que hables de esto, la verdad. ¿No? Alguien que se define que no hay fronteras y demás, que pongas a los inmigrantes y tal, eso más... No, si no estoy hablando objetivamente de que se ha bajado el precio del trabajo. Que habría que preguntarse a quién le interesa que haya inmigrantes sin contrato y demás. De un punto y haciendo una hipérbole sobre lo que he dicho. Estoy hablando de la pasividad en general, tanto de gente de la patronal como de opositores que quieren trabajar, y es amplia la pasividad que hay, no solamente de unos. Bueno, es que yo creo que en lo de los... Nada, me han censurado ahora mismo. También existe la censura. Ya, sí, es que es muy fuerte, macho. Hay censura por ideología y por tiempo. Claro. Termina, ingeniero. Pues creo que tendríamos que, en fin, inspirar, levantarnos y empezar a protestar. No solamente criticar que si el árbitro ha pitado fuera de juego. Preocuparnos de lo esencial, que es la vida, la subsistencia. ¿La réplica? No hay, porque no tenemos tiempo, y además no hay réplica. Es decir, yo lo único que me ha llamado la atención es la cuestión de los sobornados y sobornadores. Yo creo que habría que fijarse en los sobornadores, efectivamente, por qué no utilizan su derecho de acusación particular cuando efectivamente se encuentran políticos, gente que ha administrado el país en el banquillo. Es decir, yo creo que los sobornadores es una gente que también es corrupta, sí, ¿no? Porque están en los entes privados, hay que decir que no son corruptos. No tenía una frase de Lao Tse por aquí, pero yo creo que no viene a cuento. Y yo creo también que el Estado, no digo nada más. El Estado en esto de, por ejemplo, agencia tributaria, seguridad social, también habría que ver por qué se dejan según qué deudas a según qué empresas que luego terminan cerrando. Bueno, también es cierto. A lo que sí quisiera puntualizar, que los catalanes en eso son igual que los españoles en cuanto a dejarse sobornar. Que los catalanes son españoles. No, pero yo lo aclaro. Digamos que la mitad aproximadamente de los catalanes no creo que el pueblo catalán tenga que ver con algunas prácticas. No, el pueblo catalán no tiene nada que ver con algunas prácticas de algunos partidos políticos de Cataluña. Estamos en Perfiles, en Canal 4 Radio, con el arquitecto Iván Vélez, que hoy a la hora 20 en el Hotel Inside Palma Center presenta su libro sobre la leyenda negra, calle Fonti Monteros número 23, hora 20. Nos quedan minutitos nada más, Iván. Ingeniero, podríamos invitarlo, Iván, a seguir la tertulia y la discusión y todo lo demás ahí en Lizarrán, nos comemos una tapita con misura en Lizarrán y seguimos hablando de todo esto. Oye, a mí también me podrías invitar. Cuando usted dijo los catalanes y los españoles, lo vieron feo. Bueno, pero hoy menos mal, hablar de Franco y de Fidel Castro, ¿lo has acertado? ¿Te ha gustado o no? Sí, yo recuerdo que en España había un chiste en esa época que se decía que uno iba a comprarse una camisa a unos grandes almacenes
y le decía a la vendedora: uy, esta camisa es muy buena, es de Batista. Y entonces él sacaba una pistola y decía: y yo de Fidel Castro. Iván Vélez, el tema obviamente da para más y este programa nos da para desarrollar todas las ideas que tenemos en la cabeza y todas las preguntas que tenemos todos los compañeros, ¿verdad? Yo como americano siento cosas muy diferentes a las que tú opinas, ¿no? Y tengo derecho a sentirlas. Por supuesto. No me puedes derecho, derecho tienes todo. Yo tengo un sentimiento, por ejemplo, para ser un poco banal, si se quiere, el fútbol uruguayo se conoce por su barra charrúa. Sí. El charrúa era indómito, Claro que sí, pero rebelde. En fin. No, pero si yo, vamos a ver, y de hecho ibérico pues tiene que ver con el Iber, con los íberos, con el río Ebro, por supuesto. Si yo no los niego, yo los sentimientos no los niego, pero claro, luego hay que cotejarlo con las realidades históricas y desde luego los jugadores de fútbol así llamados charrúas pues tienen muy poco que ver con los verdaderos charrúas, aunque persistan las cosas. De hecho, en España pues persisten la idea de Celtiberia, muchísimas. Yo no digo que no existan, claro que existen, pero que un mexicano, por ejemplo, está mucho más alejado de Moctezuma que de Hernán Cortés, por mucho que finja estar con el otro. Obviamente el continente... No, yo sentimientos no entro ni salgo en ellos. El continente latinoamericano ha sido muy tolerante, nunca fue invasivo y siempre toleró, más allá de lo que fue la conquista y la colonización, vista desde el punto de vista que fuera. Después de las épocas de la independencia, admitió la inmigración y fue un continente tolerante para seguir admitiendo inmigración. De ahí vengo yo, de esa inmigración, claro, de la segunda inmigración. Pero en mi cultura, en mi aprendizaje, en mi sentir, en mi corazón, el dueño de la tierra donde yo nací no era del inmigrante, eran los que estaban antes que yo y los que fueron expulsados, los que fueron masacrados, no solo por conquistadores o colonizadores, sino también por uruguayos mismos, digámoslo así. Pero es que la idea de que la tierra es del primer ocupante, yo creo que hay que revisarla. La idea es de quien puede... Un momento. La idea es, al menos desde nuestra perspectiva, es de quien puede mantener esa tierra, esas fronteras. O sea, que si mañana viene una invasión árabe otra vez... Pues si pueden, han podido. ¿Tú no te sentirías que esta tierra era tuya, pertenecía a tu generación? Yo da igual lo que sienta. Yo lo que tendría que hacer es articular las medidas adecuadas para contrarrestar esa ofensiva. Pero lo que se pierde, se pierde. Como dice el tango, el pasado que todo destruye. Bueno, pero España, por ejemplo, recuperó. Pero, por ejemplo, tú puedes decir, es que aquí somos, los mexicas que se encontró Cortés no eran dueños de esa tierra. Porque según tu exposición nos tendríamos que nos tenemos que remontar al hombre neandertal, al hombre, claro, y entonces ¿quién reivindica los derechos de ese hombre neandertal que en su día ciertas tribus lo echaron de ahí por apoderarse de un territorio? Claro, es que ¿dónde vamos a ir? Esa evolución fue producto de una conquista. Bueno, pero tú estás reclamando unos derechos que tú sientes. Ustedes también están aceptando que la dominación árabe fue totalmente lícita y hay que admitirla desde el punto de vista claro, si pudieron, hombre, claro. No hay heridas de guerra ahí, no hay nada, no hay ningún sentido. No, lo único que tienes que hacer es poder defenderte y si no, pues esperar mejor tiempo para contrarrestar. Quiero decir que yo no me identifico con Viriato, para decirlo claramente. Yo no tengo nada que ver con Viriato, nada. No tengo nada que ver con ese señor. No tengo nada que ver. Pero claro, tú hablabas del continente americano, pero partes de una historia. Sí. ¿Vale? Claro. Pero igual que tú pones esa parte ahí, es que hacia atrás también. ¿Y quién reclama esos derechos de los otros? Claro, del hombre de Atapuerca, ¿quién reclama los derechos de ese hombre? Pero quizá el hombre de Atapuerca no lo expulsó una conquista. Bueno, eso lo dices tú, eso no lo sabes tú. Tendrías que estudiar las pinturas. Si no queda nadie, el pueblo es legítimo de reclamar lo que... Bueno, ¿qué pueblo? Digo, ¿el pueblo uruguayo? Bueno, el pueblo uruguayo podrá reclamar lo que quiera ahora en Uruguay. Yo hablo del pueblo porque hablo de las personas. Es que el pueblo uruguayo también lo formaron los españoles que estuvieron allí. Y claro, es que Uruguay de hoy se forma de los españoles que estuvieron allí y de la conquista de los españoles. Lo que me vengo a referir es que no tienen nada que ver, o sea, un mexicano, como él dice, no tiene nada que ver con Montezuma, porque para empezar era una zona de México. Y los mayas estaban en la Ribera Maya, que es otra zona de México.
¿entiendes? Los tlaxcaltecas y incluso los mexicas consideraban a los indios de América del Norte como indígenas. En Paraguay se sigue hablando guaraní, en Perú se sigue hablando quichua y aymara. Muy bien. Y es un sentimiento, un espíritu y aquí se habla el balear. ¿Y qué tiene que ver? No. ¿Y qué tendrá que ver? Tiene que ver en el espíritu latinoamericano de la defensa de lo que yo digo. No, el espíritu. Yo hay una cosa que no es el espíritu religioso. No, pero yo diría. Pero tú, por ejemplo, perdona, hablas de espíritu latinoamericano. ¿A qué te refieres? Habla de Uruguay. Que tenemos una historia en común, 500 años de una historia en común. Pero habla de Uruguay. No, pero es que tú metes a Latinoamérica, según tú. Porque Latinoamérica estás metiendo a México, estás metiendo a Bolivia. Sí, somos una patria grande. Pero habla por Uruguay. No, hablo por Latinoamérica. Soy latinoamericano. Pero, Federico, tenemos análisis distintos. Pues, ellos analicen bajo mi punto de vista, desde el punto de vista material. Es que yo lo respeto. Su objetivo es el análisis material. Y tu análisis es distinto. ¿Y cuál hay otro? Bueno, hay otros. Ahora es respetable que analicen, pero no os pondréis de acuerdo porque el paradigma es distinto. Entonces podréis hablar aquí horas y horas. Perdona, el territorio es uno. A mí no me hables de historias. España tiene unas fronteras bien delimitadas y están ahí en el mapa. Hay otras maneras de analizar las cosas. Tú te puedes sentir lo que tú quieras, pero cuando sales de España... Pero es que hay que el análisis de Federico es muy respetable y es distinto al tuyo. ¿Y no os ponéis de acuerdo? No, pero hay que criticar posturas para sacar algo en claro, digo yo. Porque pero no se puede sacar nada en claro porque tu postura material es fija, es inamovible. Mira, lo único, ¿cómo vas a cesar? Escúchame, lo único claro, lo único claro que tiene un catalán es que cuando sale de España tiene que sacarse un bueno, pues tengo la razón. No hay manera de ponerse de acuerdo. Vaya unos trucos estos de que siempre nuestra postura son una especie de dogmatismo, ¿no? Tan dogmático es esto como presuponer la ficción de que existe Latinoamérica como entidad política. En absoluto lo es. Un uruguayo no es un argentino. Entonces, en ese sentido, no hay argumento por ese lado. Y además hay cumbre de estados iberoamericanos, no latinoamericanos. No, pero y además que no puede decirse, la siguiente afirmación yo la critico, y es la siguiente. Latinoamérica acogió. No, perdón. La República de Uruguay, la República Argentina, Chile, Bolivia, etcétera, acogieron en diversas cuantías, con diversas condiciones ajustadas a sus estados. Es que no se puede globalizar ese territorio porque no existe tal entidad supranacional. Existen acuerdos mercantiles, pero soberanía hay una, que es la uruguaya. Y lo que hablábamos antes de Gardel, si Gardel era uruguayo, no era argentino. O sea, tú reclamas para Gardel lo que era, ¿no? Si el Zorzal criollo era argentino, no era uruguayo. Viene de mucha historia. La división de Uruguay-Argentina se produce por un hecho histórico. Fuimos un mismo territorio junto con Paraguay durante 300 años. De la Plata, Bolívar funda la Gran Colombia. Se la separan por intereses económicos. A Bolívar le proponen un Borbón para sustituirlo. Bolívar no quiere. En fin, hay cantidad de cosas. Tenemos... No, yo soy bolivariano y no estoy hablando de Maduro ni del gobierno de Venezuela, pero sí, Bolívar sí, para nosotros es lo que para ustedes. Y Bolívar fue un pacificador. Fue un pacificador. Pero tú estás defendiendo la conquista y atacas a Bolívar. No, te digo, Bolívar era pacificador. Bolívar es el libertador americano por excelencia. ¿Libertador a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Cómo a costa de qué? ¿Cómo que fue con la Biblia y unas rosas allí? Tú estás defendiendo la conquista con la Biblia y estás criticando a Bolívar, es lo mismo de otro punto de vista. No, yo no estoy defendiendo la conquista con la Biblia. ¿Y por qué no me defiendas a libertadores según tú, hispanoamericanos. Según él y muchos autores. Bueno, hay muchos autores, pero está él aquí. Los otros tenemos otro sentimiento de tierra. ¿Algo, Gustavo? En el concepto de que yo, nacido en Uruguay, me siento latinoamericano, eso no me lo quita nadie. Tenemos 500 años y más de una misma historia en común, de etapas históricas iguales que nos hermanan y nos sentimos pueblos hermanados. Es América Latina y no América en general. América Latina, ustedes no lo quieran, es el continente por excelencia, el jardín del mundo, que está hermanado. Y un paraguayo, un peruano, un nicaragüense, un salvadoreño, un cubano, un argentino, para mí, es un hermano. Y es un igual a mí. Y lo defenderé a muerte, si cabe, la opción, porque me siento identificado con ellos. No, es que para mí los mexicanos son hermanos también. Y los uruguayos y los argentinos. Sí, pero tú entiendes lo que yo te digo. Sí, pero no estoy de acuerdo con tus conceptos. Perfecto, ni tus ideas. No tiene por qué estar de acuerdo, claro. No, ya está. Francisco del Puerto fue el primer español en llegar al Uruguay. En 1516 lo acogieron los indios, los primeros mestizos nacieron del apellido del Puerto, quizás no existía en aquel entonces para inscribirlos, pero a partir de ahí nace la historia de Juan Díaz de Solís, que fue muerto por los indios, pero sobrevivió Francisco del Puerto. Después se volvió con Sebastián Caboto
el italiano que anduvo por allí. Me gusta la historia, me gusta hablar contigo, me gusta discutir contigo, Iván. Con los demás no, que los demás... No, solo con Iván. Porque somos tangueros. Vale. El apellido de él es Gardel. Está bien. Se apellida Gardel. Bueno, ¿qué quieres? Dale 2 besos. ¿Yo qué quieres que haga? Yo no puedo hacer nada. Ahí no puedo influir. Es que son muchos temas y requieren de mucho matiz. Y yo entiendo lo que estás diciendo y no te cuestiono los sentimientos. Yo no los puedo cuestionar. Además, mucho que yo cuestionara, te quedarás inmune ante mis cuestiones, ¿no? Pero hay cosas que requieren de más ajuste, ¿no? Pero esos son temas psicológicos. Vamos a mucha velocidad. Y desde luego yo he partido del inicio de mi exposición diciendo que tanto las naciones hispanoamericanas como la propia España son una transformación de aquel imperio, en el cual intervinieron muchísimos ingredientes, muchísimas instituciones que algunas se mantuvieron, otras no. Por ejemplo, hay un tema que voy a responder ahora, el tema de los potosíes y los perúes, y varios un potosí. La institución de la mita, es decir, el trabajo mitayo, el trabajo al cual estaba obligado el indígena durante un tiempo, es prehispánico. De hecho, la propia palabra mita no es del idioma español, es previa, es incorporada después. Es decir, para que se vea cómo las estructuras prehispánicas, muchas de ellas se quedan incorporadas. El mitayo es el minero que tenía que estar allí. El mitayo que trabajaba para un español estaba igual de explotado que su antepasado 200 años antes, que trabajaba para un cacique. Yo eso no lo voy a negar. No lo voy a negar, pero lo que no me podrá nadie negar es que el proceso de integración en un imperio generador como el español es infinitamente superior al que se dio en Estados Unidos, donde no hay ningún atisbo. Barrieron completamente la pradera. No hay indígenas en Estados Unidos, no los hay. Y eso es un efecto práctico. Otro programa. ¿Vuelves en marzo? Marzo o abril. Te esperamos aquí, ¿eh? Volverá, claro que volverá. Te esperamos aquí. No para repetir el programa. Y volveré con Cortés, que eso es un salto más grande. Además, todavía. te diré una cosa. Gracias. Yo lo conocí por YouTube y está aquí. El arquitecto Iván Vélez, que hoy a la hora 20 en el Hotel Inside Palma Center presenta su libro sobre la leyenda negra en calle Fondi Monteros al número 23. Un saludo, compañeros. Lo siento, un programa que se ha ido rapidísimo. Sí, muy rápido. Sí. Gracias, Pau. Hasta el viernes a las 15 con Perfiles. Perfiles. Canal 4 Radio. ¿Dónde vas? Que no te sienta nada bien si vas sin mí. A mí me pasa lo mismo que a ti. Ya no soy yo desde que tú no estás conmigo.